Hola, vamos a iniciar con el capítulo 2 de la fe de Jesús titulado La Santa Biblia. En este capítulo exploraremos la importancia y el propósito de la Biblia en la vida cristiana y sirve como guía para la vida y la fe de los creyentes. A través de sus escritos, los seguidores de Cristo encuentran sabiduría, instrucción y consuelo. La Biblia no solo relata la historia de la relación de Dios con la humanidad, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y profundas para vivir una vida conforme a la voluntad divina. Así que iniciamos con las primeras preguntas con el subtítulo Revelada por Dios y luego Fuente de orientación y soluciones. La primera pregunta nos dice: ¿quién reveló la Santa Escritura? Segunda de Timoteo 3:16. Pues esta cita muy significativa nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, instruir en justicia. Mire qué interesante, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces ya sabemos que nos ha revelado las Sagradas Escrituras. De paso, le agradecemos a Dios que es tan excelso y sublime, pero ha hecho todo lo posible para que nuestras mentes humanas puedan entender su poder y su sabiduría. Este versículo de 2 Timoteo 3:16 resalta que toda la Biblia es inspirada por nuestro Señor y que también es útil para enseñarnos la verdad, confrontar el pecado, nuestro pecado, corrige nuestros errores y nos guía a una vida de justicia. Muestra que la Escritura es una herramienta integral para el crecimiento espiritual y moral. No podemos crecer si no estudiamos las Sagradas Escrituras, pues como dice el versículo, ellas son las que dan testimonios de Jesús. Así que la respuesta a la pregunta número 1, ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Ya sabemos que es Dios. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Quiénes recibieron la revelación? Hebreos 1:1. Nos dice esta cita: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este versículo indica que Dios ha hablado a la humanidad de diversas maneras a lo largo del tiempo, principalmente a través de los profetas, y nos dice que la comunicación de Dios con los seres humanos ha sido continua y variada, demostrando su deseo de guiar y enseñar al pueblo, su pueblo. Así que la respuesta es a través de los profetas. Pregunta número 3, ahora enfocándonos en la fuente de orientación y soluciones, nos dice: ¿a qué se compara la Santa Biblia? Salmo 119:105, es un versículo muy famoso que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios compara la Biblia como una lámpara, es algo que ilumina el camino del creyente. Esto significa que la Biblia proporciona dirección y claridad en la vida y ayuda a los fieles a caminar conforme a la voluntad divina y a evitar el pecado. Nosotros no estamos oscuras porque tenemos esa lámpara que nos alumbra. No es lo mismo cuando pisamos a ciegas que cuando tenemos un faro que nos alumbra. Y eso mismo es la palabra de Dios, esa luz que necesitamos para saber qué hacer, cómo manejarnos, cómo conducirnos en esta vida, cómo buscar la paz que es Jesús. Así que la respuesta es a la pregunta: ¿a qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara. Pregunta número 4. ¿Qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Según de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17. Dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo nos dice, o cuando vamos al contexto, Pablo le recuerda a Timoteo la importancia de las escrituras que ha conocido desde niño. Estas escrituras son capaces de impartir sabiduría que conduce a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Entonces subraya la importancia de estar familiarizado con la Biblia desde una edad temprana y cómo ésta puede guiar hacia la salvación. También que la Biblia es inspirada por Dios, lo que significa que
Dios es la fuente última de su contenido. La escritura es útil para enseñar la verdad, corregir errores, nos ayuda a confrontar esa vana manera de vivir, ¿no? Esas cosas que no le agradan a Dios, y nos queda una vida justa y correcta. Esto refuerza la autoridad y utilidad de la Biblia en todos los aspectos de la vida cristiana. También nos dice que la finalidad de la inspiración y utilidad de las escrituras es que el hombre de Dios esté completamente equipado y preparado para realizar toda buena obra. Esto nos sugiere que la Biblia no es solo una guía espiritual, sino también una herramienta práctica para vivir una vida de acción y servicio que agrada a Dios. Así que respondiendo a esa pregunta, la número 4, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Pues vemos que nos da instrucción, corrección, nos prepara para vivir de acuerdo a la voluntad y realizar buenas obras, nos da sabiduría, inspiración y que es fundamental para la fe y la práctica cristiana. Seguimos con la pregunta número 5. ¿Qué beneficios da la Santa Biblia? Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este versículo nos resalta que nuestra Biblia, esa palabra maravillosa, sagrada, fue escrita para nuestra instrucción. A través de ella los creyentes encontramos paciencia, consuelo y esperanza. La Biblia no solamente es un registro histórico, claro que no. La Biblia también es una fuente viva de esperanza y enseñanza para la vida diaria. Así que la respuesta a esta pregunta número 5, ¿de qué bendiciones da nuestras Sagradas Escrituras? Pues esperanza. Pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Amén. Este versículo nos afirma la eternidad de la palabra de Dios en contraste con la temporalidad de la vida terrenal. Mientras que las cosas del mundo son pasajeras, la palabra de Dios es eterna, inmutable y proporciona una base firme y duradera para la fe. Todos estos versículos enfatizan la relevancia y el poder de la Biblia en la vida del creyente. Así que la respuesta a la pregunta número 6, ¿cuánto tiempo durará la Santa Biblia? Ya sabemos que es para siempre, es eterna, igual que Dios, que es eterno, es fidedigno, nunca terminará su reino es eterno, no tiene final, y por eso le damos la gloria y la honra que Él se merece. Luego entonces de estudiar esta lección número 2, ¿qué debemos de hacer? Lo primero, tener una Santa Biblia y leerla todos los días, lo que nos dice Deuteronomio 17:19. Como está la vida digital ahora, podemos descargarla en el celular, podemos tenerla en físico, podemos escucharla en audiolibro y tenemos esa facilidad de poder entonces estudiar la Biblia. Segunda cosa que debemos de hacer es escudriñarla asiduamente. Juan capítulo 5 verso 39. Leemos la Biblia, que es un tesoro. Debemos leerla con la dirección del Espíritu Santo, un espíritu de oración, de obediencia, de sinceridad y humildemente para poder descubrir esas verdades maravillosas que trae. Debemos de escudriñarla de la forma que podamos encontrar pues todas esas cosas maravillosas para fortalecer nuestra fe y que hablan acerca de Jesús. Lo tercero que debemos de hacer es aceptarla con gozo y alegría, tal y como nos dice Jeremías capítulo 15:16, porque sabemos que la palabra de Dios es paz, la palabra de Dios es transformación, es una espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta lo hondo, lo último de nuestra alma, y debemos recibirla con alegría porque es viva, porque es eficaz, porque es para nuestro bien, porque tiene poder. Cuarta cosa que hemos de hacer es practicar ardientemente sus enseñanzas, tal y como nos dice Apocalipsis 1:3.
Cuando tenemos la palabra de Dios y la estudiamos con ese espíritu de oración, con la ayuda de oración del Espíritu Santo, debemos entonces practicar esas enseñanzas, porque de qué nos vale una información si no la ponemos en práctica, de qué nos vale leer si seguimos de igual manera, ¿no? De cuando antes no sabíamos o no conocíamos lo que debíamos de hacer, lo que era bueno, lo que Dios mandaba, su voluntad, lo que Él pensaba. Pero ahora que conocemos su carácter, que sabemos cómo debemos de conducirnos en la vida, entonces la practicamos ardientemente. Y le invito como siempre a leer esta página que tengo aquí en pantalla, que es el estudio adicional. La palabra de Dios es una herramienta indispensable para entender la voluntad de Dios y vivir en conformidad con sus principios eternos. Bendiciones, no dejes de leer tu Biblia. Bye.